Alexander, pues ya el gobierno, el presupuesto complementario que tenía que enviar al Congreso de la República, fue enviado en el día de ayer por unos 17,000 millones de pesos, 17,200 millones, algo parecido. Hay muchos compromisos, pocos recursos, pero aparentemente ese presupuesto complementario pudiera, pues, complementar, como bien su nombre lo indica, los planes que tiene el gobierno para el próximo año, porque ese presupuesto, bueno, el complementario va a ser para este año, ¿verdad? Para este año. Pero hay muchos compromisos, pocos recursos, muchos desafíos también en cuanto a que con quién y hacia dónde se van a dirigir los endeudamientos a que nos vamos a someter, porque ya el presidente Abinader lo ha dicho, y que va a recurrir a préstamos tanto externos como internos. ¿A cuáles organismos? Eso todavía no se sabe. Pero ahí tenemos el presupuesto complementario. Mira, Lindsay, cuando Danilo asumió el poder en el 2016, en el 2012, la deuda en bono del país, en bono soberano, era de 1,000 y pico de millones de dólares, 1,000 y pico de millones de dólares. El 70% de la deuda del Estado Dominicano era con organismos multilaterales, es decir, que eran deuda a baja tasa de interés y con condiciones favorables para el país. Ahora, hace una semana que Danilo dejó el poder y la deuda externa del país está invertida. El 70% de la deuda externa de la República Dominicana es con la banca privada, a tasas onerosas, a tasas abusivas, y el 30% con los organismos multilaterales. En solo 8 años, Danilo elevó el endeudamiento del Estado Dominicano en bonos soberanos en 16,000 millones de dólares. En 16,000 millones de dólares. Y tú te preguntas, ¿y a dónde se fue todo ese dinero? ¿A dónde se fue? La pregunta del millón. Porque si evaluamos así de manera rápida, el mismo sector educación que se entiende, iba a ser la prioridad de ese gobierno, partiendo de que le puso el 1,23% que le faltaba para completar el 4%. Y la educación dominicana, de acuerdo a los resultados de PISA, está hoy peor que antes. Está hoy peor que antes. La educación dominicana es un lastre que tiene el pueblo dominicano que derribar en los próximos años, en las próximas décadas. Entonces, yo lo que aspiro es que eso que tú decías, el presidente de la República dijo que iba a ser necesario, y eso uno lo entiende partiendo de la emergencia nacional que vive el país. Uno lo que quisiera es no te estoy escuchando. Vamos a ver, Alexander, que no te estoy escuchando. ¿Tú me escuchas, Alexander? Parece que le entró. Ajá, ahora sí te escucho, Alexander. ¿por qué se fue la luz aquí en mi casa? Para variar. La suerte que no lo estoy haciendo con el iPad, Ajá. sino con el celular, porque si no se hubiese cortado la comunicación. Sí, así mismo es. Pues uno lo que quisiera es que este gobierno y los futuros gobiernos comiencen a cambiar
el sentido de la deuda dominicana, que volvamos a trabajar con los organismos multilaterales. Incluso el Banco Mundial y el BID y el Fondo Monetario y otros países y algunos países han prometido asistencia directa a estos países pequeños para que puedan combatir la pandemia, para que puedan combatir el virus. Y pienso que el gobierno debe de aprovechar esas buenas intenciones que no aparecen todos los días en esos países y esos organismos multilaterales para, para trabajar en superar el problema este de la deuda, porque la verdad es que si no, la República Dominicana, si seguimos el camino que traía el funesto Danilo Medina, pues podríamos llegar a donde llegó Grecia, a donde llegó España, a donde está Venezuela y a donde Italia. están otros países que prácticamente, Argentina y otros países que prácticamente quebraron por un proceso de endeudamiento como el que traía la República Dominicana. Sí, en eso tienes toda la razón. Y ayer que teníamos a Antonio Siriaco en el programa, algo de eso dijo también Alexander, eso a lo que tú te refieres, de cómo se invirtieron también incluso el modo en que República Dominicana se endeudaba. Ah, claro, porque con los bonos soberanos es mucho más fácil y más rápido. Usted no tiene que dar mucha explicación. Usted simple y llanamente coloca esos bonos y te compran y punto, a Y una tú no lo vas tasa a pagar. altísima. Y entonces tú tienes que pagar y en dólares además esos intereses a esas personas que te prestaron a ti con tasas altísimas, como bien tú señalas. Y es una lástima de que por eso es el tiempo que se va a encargar de poner las cosas en su lugar, porque eso fue un crimen de lesa humanidad lo que hizo este señor con esta nación, que apenas se conocen pequeñeces, pedacitos, muy partículas, que solamente partículas microscópicas, es lo que nosotros tenemos y que ha salido a la luz solamente. Porque si se conoce a cabalidad todo lo que sucedió aquí durante los últimos 8 años, señores, la victoria esa que están haciendo nueva, que dije que hay una parte que le terminaron, le queda chiquita para la cantidad de gente que hay que llevar presa. Dice Roberto Santana que es un gallinero. Un gallinero, sí, claro, porque Roberto Santana no está de acuerdo con ese modelo que no era el que supuestamente se tenía como visión y como proyecto ya de Estado, porque eso no es lo que dicen las cárceles modernas de ahora, que son para reformar a los reclusos y eso, y que tienen que ser pequeñas con una cantidad X, y que eso es una ciudad ahí adentro de preso, porque son muchísimas habitaciones, y eso es lo que critica Roberto Santana. Me imagino que a eso te Ahí refieres. se llevó Jean Alan unos cuartos. Bueno, estamos hablando de un proyecto que vi por ahí que fue de 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos es una suma más que respetable, compañero. Y no está terminada, está terminado una parte. Pero si a eso tú le sumas que no va con la visión, con el modelo de cárcel, que tú sabes a quién sí hay que reconocerle que en eso avanzó bastante, el doctor Radamés Jiménez. Radamés Jiménez en esa parte fue fiel al cumplimiento de ese plan que se tenía. Y tú lo viste en varias cárceles reformadas, no solamente aquí en la capital, sino en varias partes del país. Mira, yo he ido a la cárcel de Najayo, incluso fui a la de mujer una vez, acompañando a una amiga que fue a ver a una presa ahí. Y mira, y ese es un modelo que le da dignidad a los internos, como le dicen ahora, que le da dignidad
y esa degeneración en que caen esas cárceles, como es el caso de La Victoria, que terminan siendo un proceso de negocio de quienes la administran, pero en el caso de los presos termina siendo un proceso de degeneración y los reos, en vez de ser regenerados, lo que hace que se descomponen más. Sí. Pero ahí yo recuerdo que la amiga que yo fui a acompañar, que yo acompañé a ver a la presa, ella le llevó unos libros y los libros no se le entregan al interno. Los libros Ujú. tú tienes que dejarlo adelante en una sala y entonces ellos se los llevan y los revisan. Todo, cualquier cosa que tú le lleves, eh, ellos los revisan. Si está dentro de la ley, entonces los revisan y si no tiene nada pecaminoso, entonces se lo entregan al reo. Qué bien. Y, y recuerdo que yo los libros, ella llevó los libros y una persona los tomó y después la interna, la amiga de ella, le dijo, ellos me lo entregan mañana porque ellos primero los revisan, que no haya nada raro ahí, porque como a veces se meten contrabando y cosas. Ujú. Y ella nos dijo, no, o sea, ella estaba segura de que al otro día los libros se los iban a entregar. Y a mí eso me parece bien, saludable, porque es una forma también de evitar esa descomposición en que caen. Pero yo estoy de acuerdo en eso que tú decías. Esas cárceles gigantes, así lo que hacen es un, un proceso de descomposición. Un Y tenemos el gallinero. caso ahí de La Sí, Victoria y la sí, cárcel esa que había en Azua, que no sé si existe todavía. claro. Eh, eran una, eran estercoleros realmente, que no se conciben ya en estos tiempos en que se habla de derechos humanos. Bueno, mientras otros países están cerrando cárceles, aquí estamos construyendo cárceles y eso es muy lamentable. Y lo vemos y lo experimentamos en varios renglones de la vida nacional, no solamente a nivel carcelario, es en todos los órdenes, porque mira ahí si no a Punta Catalina, cómo está viviticoleando. Mira, Alexander, y en estos últimos minutos quisiera plantearte el tema de lo que está pasando con el PRM y el gobierno. Hay muchos dirigentes del PRM que están reclamando, se han dado trompadas, se han fajado reclamando puestos. Y así como tú solicitabas un tiempo, una tregua, yo creo que los PRMistas deberían de darle una tregua. Eso sí, A su deben de gobierno, darle claro. una tregua al presidente de la República. Señores, cambiar, es el Estado, el gobierno es la empresa más grande de este país, para que tengamos una idea, es el mayor empleador. No debería de ser así, pero lo es. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, ¿ustedes se creen que es fácil? Miren, estos funcionarios entraron fue la semana pasada y es recibiendo una institución, no un departamento, la institución. Ellos no pueden llegar de la noche a la mañana y cancelar a los 1,000 y pico de gente que tienen, a los 900, 800, 5,000 empleados que tienen en una institución. Lo tienen que hacer por parte. Porque hay muchos de todo, miren, hay botellas, hay botellones, hay gente que sí trabajan, hay empleados de carrera, hay otros que se han metido disque a empleados de carrera, pero eso fue en los últimos días y bajo triquiñuelas. Entonces, hay de todo. Hay que permitirle a los directores, a los ministros, a que se instalen, a que ellos puedan. Señores, lo vuelvo a reiterar, lo importante no puede suplantar, lo urgente no puede suplantar lo importante. Hay que darle tiempo a esa gente a que se coloque bien y a que pueda depurar de manera justa y efectiva, porque no es beneficiar a un dirigente, es beneficiar al país. De eso no nos podemos olvidar. Y yo creo que esos shows que están haciendo los PRMistas
deben llamársele la atención. Y Paliza, como presidente de esa organización política, o yo no sé si Paliza, en su condición de ministro administrativo, pasará a delegar sus funciones hasta que sea ministro administrativo a otra persona, o si él también lo va a asumir. Yo creo que el PRM debe de hacer una reunión urgente, lo más urgente posible, para bajarle línea también, porque eso es así, no se pueden descuidar de la organización política y todos aquellos que estén haciendo sus desórdenes, por la razón que sea, porque se desesperan, porque tienen mucho tiempo, todo eso lo entendemos, pero tampoco es que esto es un chiquero, que eso es salgan esto y vengan estas otras reces, no, eso no es así. Hay que hacer las cosas de manera organizada. Ujú. Sí, sí, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Yo recuerdo que en el 1986, cuando Balaguer reasumió al poder, en su discurso de toma de posesión, Balaguer dijo que el gobierno, para reencauzar el país, necesitaba no menos de un año de tregua. Decía Balaguer en ese entonces. Sí. Y él explicaba que la situación del país estaba en una situación muy calamitosa y dio las argumentaciones que él entendió. Pero si un gobierno ha asumido en un momento difícil, es este. Aquí luego han asumido gobierno en medio de crisis económica, en medio de crisis social, en medio de guerra, pero ahora estamos en una situación que es peor que una guerra, porque estamos en medio de una pandemia sanitaria, que en un problema sanitario, que todavía no se le ve una solución, por lo menos para estos países pobres, no se le ve una solución así en el corto plazo. Y los presidentes que están asumiendo en este momento, no solo aquí en la República Dominicana, también en otros países. Mira el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump tiene prácticamente perdidas las elecciones, porque estamos en medio de una situación de crisis. Mira, el presidente de Colombia ayer dispuso una extensión de la cuarentena, una cuarentena rígida, porque por más que han hecho, como tú decías ahorita, se están dando muchos brotes, muchos rebrotes que le están complicando la situación. Entonces, el país está realmente en una situación muy calamitosa y eso deben de entenderlo todos los ciudadanos, los ricos, los clase media, los pobres y todos, porque el país está en una situación difícil. Es más, en estos días, cuando Brito y yo hacíamos el programa, uno de los invitados decía, para estos países lo peor no ha llegado. Lo peor no ha llegado porque la crisis sanitaria va a pasar en unos meses, pero la crisis económica que se advierte va a ser funesta para todos estos países. Y es más, los organismos internacionales están hablando incluso hasta de una hambruna en algunos países que no van a poder levantarse en el corto plazo de la situación de crisis en que están cayendo. Y se está hablando hasta de hambruna. Entonces, todas esas cosas obligan a tener que, que darle una oportunidad al gobierno a que pueda empezar a desarrollar su programa y a enfrentar esta situación de crisis en que estamos. Bueno, así terminamos, Alexander. A los PRMistas que no se desesperen, que se tranquilicen un poco, ¿eh? Lo de ellos viene. Que lo de ellos viene. Los nombramientos todavía no paran. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cartera del exterior, todas esas embajadas, consulados, todas esas cosas, señores, hay muchos puestos, pero que sean ocupados por personas también que vayan a hacer su trabajo y que conozcan, o gente que tengan la voluntad
Y hay porque cargos todavía que no han podido ser sustituidos. Mira, las preciosas de Dios todavía están ahí porque la ley dice, establece una prórroga para eso. así mismo, ahí hay precioso de Dios, preciosa de Dios y todo el mundo. Sí. Hay algunos, es más, hay algunos ministros y directores que están suplicando que ya ellos quieren entregar, que le busquen la gente que lo va a sustituir. Y el otro chisme que hay, Alexander, es de que Hipólito Mejía como que está haciendo algunas travesuras a Luis y quiere demasiado y algunos puestos no se han dado porque Hipólito los quiere. Y de hecho hay chismes ya hasta de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que no sé si será cierto, pero supuestamente que Raquel Peña que quiere que pongan una gente, Hipólito quiere otra y no sé qué cosa. Yo creo que a la vicepresidenta de la República, que no es dirigente política ni nada, el solo hecho de haberla nombrado o escogido como vicepresidente es más que mucho. Es mucho con demasiado, entonces yo no Sí. creo que de ser cierto, porque no sé si lo es, ella está pidiendo demasiado, que no se meta en esas cosas, porque esos son temas un poco espinosos y meterse con Hipólito Mejía no es fácil. Y si te voy a dejar, se me está cayendo el celular ahora. Bueno, así terminamos también, Alexander. Vamos a despedirnos y será pues hasta mañana, Alexander. Conéctate para que como quiera hablemos. Pasen Ok, buen día, señores. bye. Buen día, Alexander.